Muy buenas tardes, saludos desde Radio Campus, la emisora de la Universidad de La Laguna. Radio Campus es un aula cultural dependiente del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria y es la emisora académica más antigua de España. Es miembro de ARU, la Asociación de Radios Universitarias de España, y en esta ocasión trae otra actividad de la 13ª Semana del Cómic de La Laguna. Concretamente, vamos a tener una presentación bibliográfica en el marco de la actividad hablando sobre libros que tiene una edición especial centrada en el mundo del cómic. Recordemos que esta Semana del Cómic está organizada, aparte de por esta aula cultural, por Hacer para el Desarrollo, el Pub Sócrates, Rolenart, y cuenta con la colaboración del Aula Cultural de Divulgación Científica, de la Cátedra Cultural Francisco Tomás y Valiente, de Fenomenal, y cuenta además con el patrocinio de Alumni ULL, la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna. Hoy tenemos, como digo, una presentación bibliográfica, ni más ni menos que Miles Morales, Cruzando el mito arácnido, libro autoeditado de reciente salida, de reciente publicación, que ha escrito la persona que tenemos hoy con nosotros aquí, ni más ni menos que Ignacio Teso Guisandes, Nacho Teso, en su firma como autor, al cual desde ya le doy las gracias por estar aquí hoy con nosotros un domingo por la tarde. Nacho, ¿qué tal? Pues aquí preparado para esto. Muchas gracias a vosotros por invitarme, por traerme y darme la oportunidad de hablar de mi libro. Comentamos al público que en cualquier momento pueden intervenir vía chat, levantando la mano y conectando el micro en esta actividad, y que al final, entre las personas que hayan participado, se sorteará un ejemplar que Nacho ha tenido la cortesía de regalar para este evento. Nacho, ¿cómo surge en ti la idea de hacer un libro dedicado a Spider-Man, pero no al Spider-Man tradicional, a Peter Parker, sino a Miles Morales, el Spider-Man del siglo XXI, surgido en la línea Ultimate? ¿Hay alguna cuestión de naturaleza generacional en tu elección? Sí, en parte hay una cuestión generacional porque Miles es el Spider-Man que a mí tras un par de años de parón de leer cómics, me vuelve a traer, me vuelve a llevar al universo Marvel y hace que yo tenga ganas de leer y de descubrir las aventuras, porque yo ya había ido leyendo pues varias cosas de Spider-Man, de Peter Parker, del tradicional, del Ultimate, pero es cuando Miles nace, cuando Miles entra en acción, que yo después de un par de años de parón vuelvo y ya me quedo enganchado para siempre. Porque de alguna manera mi trayectoria como divulgador, periodista, crítico, como queramos llamarlo, en el mundo de los cómics, ha ido muy ligada a él. Entonces, siempre le he tenido cerca, siempre he estado pendiente de sus aventuras y digamos que es conocimiento que ya había ahí y que lo hacía más fácil, sobre todo después de ver la última película, la de Spider-Man Across the Spider-Verse, que es la gran motivación para realizar este libro. Y a partir de ese planteamiento, tú que decir que eres redactor en Zona Negativa, que es el principal medio en lengua española de divulgación en lo relativo al noveno de arte, que tú eres, digamos, participas activamente en el podcast que desarrollo. De hecho, corrígeme, eres el responsable de la sección periódica dedicada a reseñar TVs destacados, que es el Reseñotrón, pero ya un libro son palabras mayores. Entonces, ¿cuándo te planteas específicamente decir, vale, este es mi Spider-Man generacional, quiero contar algo sobre él, y das ese paso? Vale, no es tanto como que yo me lo planteara, como que me empiezan a dar empujoncitos de, oye, ¿por qué no te animas a intentarlo? Como he dicho, salió la película, la última película animada, y yo simplemente en mi blog publiqué un artículo. Yo salí flipado de la película, me encantó. Tocaba muchos temas que a mí me interesan sobre metanarrativa, sobre los significados más allá de lo que el guión pone sobre la mesa. Hablaba mucho la película de la posición de Miles en el mito arácnido, en qué ofrece a 60 años de leyenda. Entonces yo sabía que a la que salía del cine, después de hablar con mis amigos, iba a ponerme a escribir de la película. Y es lo que hice, publiqué un artículo en mi blog. Y luego, porque me gusta trastear, lo que hice fue transformarlo en un PDF. Simplemente cogí el artículo, abrí Canva y lo transformé en un PDF para que fuese una especie de ebook. Y es a partir de ahí que compañeros y amigos de Zona y de Tlamas me dicen, oye, ¿por qué no pruebas a publicarlo en físico? En concreto, Mónica Rex, que también firma el prólogo del libro, me habló de la autopublicación a través de Amazon. Y yo de primeras no estaba convencido del todo, como que no lo veía claro, pero como me gusta trastear, lo que hice fue, bueno, ¿cómo iría quedando?
cómo iría quedando, cómo iría quedando. Y hasta tal punto que lo que era unas pocas páginas en ese PDF se acabó convirtiendo en un libro de 211 páginas. Precisamente, al hilo del tema de la autoedición, una de las preguntas habituales que se plantea en este programa, que es de hablar sobre libros, pero no solamente libros, sino también libros, autoría, edición, obra. Vamos a ver, ¿cuál ha sido tu experiencia autoeditando? ¿Te planteaste en algún momento tocar a la puerta de alguna editorial? Porque, por ejemplo, hay varias, o sea, el tema del ensayo sobre cómic no es nuevo en España, hay varias editoriales especializadas. ¿Te planteaste en algún momento en plantear la opción alternativa a la que planteaba nuestra compañera Mónica? Me lo planteé brevemente, pero no le vi salida bajo publicación tradicional por dos factores. Uno, que esto nacía de un artículo ya publicado en un blog y claro, si yo voy a una empresa y digo, no, esto que yo ya he publicado gratis en mi blog, la mitad del libro, por mucho que la amplíe, es lo que van a ver, ¿no? De esto ya está en otro lado, ¿por qué me va a interesar a mí a nivel de negocio publicarlo? Eso es lo que yo imaginaba que iba a ser la respuesta principal. Y por otro lado, aunque sí que es cierto que a nivel de España es muy común ver ensayos sobre cómics y de otras categorías, no necesariamente me fiaba de que cualquier editorial con la que yo pudiese contactar me fuese a ofrecer lo que yo quería, tanto a la hora de editarlo como a la hora de publicarlo. Yo tenía una serie de ideas claras, también respecto al libro, toda vez me animo a que sea, desde cositas pequeñas como, oye, quiero que sea tapa blanda, no me apetece publicar un libro de tapa dura por 20 y pico euros que suban los precios, no, quiero algo de tapa blanda y al final está apreciado en 15 euros, que creo que es bastante, bastante asequible dentro de lo que es el mercado. Y otra cuestión, por ejemplo, yo no quería encontrarme de repente con que, por ejemplo, para la portada utilizaran inteligencia artificial. No me gustaría encontrarme que algo que yo he hecho como humano, como persona, que quiero que sea un trabajo humano completo, de repente se pudiese ver manchado por cuestiones así, por políticas así. Entonces, aunque se me pudiese pasar brevemente, al final la autoedición, toda vez vi que era factible, me pareció la mejor salida, al menos en este caso. No te digo que a futuro no pueda encontrar, si saco otro libro, pues no te digo que a futuro no pueda verlo a través de una editorial, una publicación tradicional, pero en este primer caso le vi más sentido así. Ujú. ¿Quiere el público plantear alguna pregunta a Nacho? Recuerden que la participación no solamente es posible, sino además justa y necesaria. A ver, de entre las personas que están aquí con nosotros, ¿quién quiere preguntar al autor alguna cuestión? Sea por chat, sea tomando la palabra. En lo que ustedes se lo plantean, yo continúo en esa cuestión. Vale, una vez tomada la alternativa, la decisión de la autoedición, bien, ¿qué tal ha sido tu experiencia? Me ha gustado, ha sido intensita, o sea, porque ha requerido mucho aprendizaje, mucha cuestión que yo desconocía, porque no es solo escribir, o sea, pues yo escribir era quizá la parte más fácil, porque es la que llevo ya muchos años haciendo, es la que me gusta, es sacar lo que tengo dentro y ofrecerlo. Pero claro, había una parte importante de documentación, por ejemplo, de documentación sobre cómo funcionan estas plataformas, documentación sobre el repaso histórico que ofrezco tanto al concepto de Miles como al concepto del Spider-Verso, documentación a nivel de depósito legal, ISBN, registro de propiedad intelectual, muchas cosas que yo desconocía y que tenía que asegurarme de que lo iba a hacer bien, porque yo soy mi propio editor. Entonces yo tengo la responsabilidad de hacer todas estas cosas bien y de informarme cómo se hacen. Entonces me ha llevado, pues me llevó básicamente todo el verano, porque más o menos desde mayo, junio que publico el artículo, me pongo en esto, hasta el 16 de octubre que sale, pues todos esos meses dedicando muchos días, gran parte del día, al libro en uno u otro aspecto. Y una vez tienes ya la cuestión entre tus manos, tú planteas el tema de Amazon, es decir, hay que Ujú. deducir entonces que el libro tiene una edición digital. ¿Cómo te planteas la segunda parte? Es decir, el llevarlo a imprenta, el trabajar con formato físico. ¿Qué tal ha sido tu experiencia en ese campo? Ha sido la inversa. Trabajé primero la versión física y luego me era más fácil trabajar la versión digital. Entonces, Amazon, a través de la plataforma Kindle Direct Publishing, el KDP,
ofrece bastantes guías, ofrece bastantes ayudas y luego hay recursos que están al alcance de todos, como YouTube. Yo aprendí mucho pues de canales de 2 autoras inglesas que bueno, que tienen canal de YouTube dedicado a tutoriales sobre cómo funcionan estas plataformas. A partir de ahí, pues también Amazon ofrece recursos como plantillas, las hay más completas, que te dicen, pues estos son los capítulos y todo el índice, etcétera, etcétera, y las hay más básicas. Yo me cogí una de las básicas de un tamaño que me pareció bien y empecé a escribir sobre eso. Y a partir de ahí también pelarme con LibreOffice y todo, pero siempre acorde a las medidas que pedía Amazon, a los formatos que pedía, las cuestiones de imagen, cuestiones de formato de portada también, todo eso. Y a partir de ahí fue mucho más fácil pasarme a lo digital porque ya tenía todo el texto y era utilizar otras herramientas para asegurarme de poder crear un archivo EPUB en condiciones. ¿Recomiendas entonces para personas que estén planteándose como tú la posibilidad de autoeditar, recomiendas, digamos, que sigan el camino que tú has seguido en cuanto a elección de plataforma? A mí me ha funcionado bien. No te voy a decir que haya vendido cientos de miles de unidades. He vendido las suficientes como para recuperar lo invertido, que además ha sido menos de lo que yo he visto en otras opciones, porque investigando yo no me conformé, empecé siguiendo la guía de Amazon, pero investigué otras opciones, investigué otras posibilidades y encontré, por ejemplo, empresas y editoriales que te ofrecen sistemas supuestamente de autoedición, pero que pagas 800 euros por delante. Y funciona de otro modo. Y sí, te ofrecen servicios de corrección, de edición. Está claro que hay una serie de ventajas que van anexas a ello, pero no creo que merezca la pena, sobre todo si es a tu primer libro. Pagar tanto dinero por esa edición creo que juega en tu contra, porque además es mucho más difícil a nivel monetario recuperarlo y es mucho más peso sobre tu cabeza. Una opción como Amazon o incluso, aunque no trabajan también con España, Ingranspark es más agradable porque de base no pagas esos dinerales por delante. Luego, obviamente, siempre hay pagos ligados. Yo pagué a Beatriz Galeano, mi portadista, para que me hiciera una portada en condiciones y me maquetara toda la cubierta, por delante, por detrás, el lomo. Pagué las copias para el depósito legal, la tasa del registro de propiedad intelectual, todas esas cuestiones, el ISBN también. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta cuestiones así. Por ejemplo, estas plataformas te dan la opción de usar un ISBN gratuito. ¿Cuál es la desventaja? Que solo lo puedes utilizar en su plataforma. Si yo hubiese utilizado un ISBN gratuito de Amazon, solo podría haberlo vendido a través de Amazon. Pero a mí me interesaba llegar a librerías. Por tanto, me fui a la agencia del ISBN, que a través de su página web se puede hacer todo. Compré por unos 45 euros el ISBN, yo relleno los datos, yo controlo ese número de ISBN y yo puedo subirlo a diferentes plataformas. En mi caso, ahora mismo lo tengo subido en formato físico a Amazon y a Ingranspark. Ingranspark, aunque tengo que apretar las tuercas por ahí todavía, también tiene distribución hacia España y distribución directa a librerías en vez de a clientes. Entonces, es jugar también con las posibilidades de las plataformas y ver cuáles pueden mezclar. Entonces, tal y como se deduce de tus palabras, tu experiencia en esta aventura hasta ahora ha sido positiva. Sí. Sí, yo estoy contento. Y has mencionado en unas cuantas ocasiones el tema de la inversión. ¿Podemos preguntarte o te puedo preguntar exactamente cuánto dinero has invertido para llevar a cabo este anhelo? Mira, tengo aquí apuntadas algunos datos y veamos. Para que te hagas una idea, te he dicho que yo me encontré editoriales que por 600, 800 euros te hacían todo lo de la autoedición, ¿no? Yo ahora mismo me he dejado alrededor de 360 euros. Pero eso contando que yo he ido metiendo todos los dineros, o sea, hasta he comprado un sobre de tal no sé qué, o sea, como que también hay mucho gasto metido que orbita alrededor que no es necesariamente el libro. Pero realmente por menos de 250, si yo no hubiera hecho ciertas cosas promocionales, ciertos envíos, ciertas cuestiones, por menos de 250 yo ya habría conseguido editar el libro. Y teniendo en cuenta que los pagos principales habrían sido ISBN, portada, el pago de la tasa del registro de propiedad intelectual y bueno, y las copias de autor, algo así más o menos. Ahí también me parece muy interesante que podrías haber tirado por lo baratillo, perdona que te he interrumpido, pero has querido contratar a una ilustradora profesional, una maquetadora profesional, no has ido, digamos, por una cuestión
de combinación de inteligencia artificial más con Palomo. Correcto. No me hubiera parecido bien utilizar inteligencia artificial. De hecho, el libro tiene un aviso en la página donde está, pues, el aviso de copyright y todo eso. Tiene un aviso de que no se ha utilizado inteligencia artificial para crear este libro y que no se permite su uso. Para mí era importante que esto fuese creado por humanos y para mí era importante contar con un artista profesional que por su propio esfuerzo y talento fuese capaz de entregarme una portada en condiciones, y estoy contentísimo con el resultado. Creo que el libro queda muy bien, creo que tiene mucha identidad y estoy francamente muy satisfecho y muy feliz con el resultado. Ahora vamos a la segunda parte, que es el tema de, una vez hecho, una vez maquetado, aunque ya has adelantado el tema del uso de la plataforma de Amazon, el tema de ponerlo para distribución. ¿Dónde se puede conseguir tu libro? Vale, principalmente se puede conseguir a través de Amazon. Amazon, como ya he dicho, tiene este sistema, el Kindle Direct Publishing, el KDP, que lo que hace es ofrecerlo a través de los principales mercados, Amazon.es, .k, .com, Java. O sea, todos los principales en los que funciona. Entonces ahí siempre va a estar, porque no es que haya hecho yo una tirada de X libros, sino que esto funciona por impresión bajo demanda. Básicamente solo se imprime un libro cuando una persona lo compra. Entonces siempre está disponible, no está muriéndose de asco en unos almacenes si no se vende. Si se vende demasiado, no hay personas que se vayan a quedar sin él. Siempre se va a imprimir justo la cantidad de libros que la gente quiere. Entonces en Amazon siempre está disponible. A partir de ahí, como he dicho, también lo he subido a Ingram Spark para que las librerías puedan pedirlo como a cualquier otra distribuidora. Y por último, a algunas en concreto, básicamente en la zona de Madrid, que es por donde yo vivo, les he dejado algunas copias en depósito a Electra Comic, a Infinity Comic, a Genex Comics, y también le envié unas copias a la tienda de Cómics Vallès en Cataluña. Y en base a esa experiencia, ¿consideras que la actitud de las librerías a la hora de poner tu producto, de darte un espacio para que lo puedas distribuir, ha sido positiva? Sí. Lo poquito que he podido hacer dentro del tiempo que he tenido y las posibilidades que he tenido para promocionarlo y para llevarlo y para ofrecerles el libro, me he encontrado con buenas caras, con mucha ayuda, con mucha amabilidad, y ha sido muy agradable. Luego, pues se venderá más o menos, eso ya depende un poquito, pues, de muchos factores, pero lo que son los libreros y las librerías han sido muy amables y lo único que han pedido es, obviamente, seriedad. Oye, tú nos estás dejando esto en depósito, mantente en contacto. En otro orden de cosas, ¿qué le dirías a aquellas personas, no solamente que están aquí en directo contigo, sino también para que, dado que has dicho que el libro va a estar disponible, digamos, mientras haya quien lo pida, se va a poder imprimir? ¿Qué le dirías a aquellas personas que te ven, que te escuchan, para animarlas a darle una oportunidad a Miles Morales cruzando el mito arácnido? Vale, ¿qué les podría decir? Bueno, lo primero de todo, decirles que esto es un proyecto muy pasional. Creo que creo que de base todos estos proyectos que nacen así tienen ese punto de pasión, pero después del feedback que he recibido, yo creo que se nota. El libro está dividido en dos partes. La primera es un repaso a la historia del propio Miles y a la historia del Spider-Verse, y es quizás la parte más teórica y la parte más de aprendizaje. Es la parte que yo añadí el momento en que pasa de ser algo solo digital a ser un libro, para asegurarme de que esto era un paquete completo. Y creo que eso es uno de los primeros puntos positivos que tiene. Esto es un paquete completo. Todo lo que necesitas saber de Miles y del Spider-Verse va a estar en el libro. Toda la información está aquí. Eso incluye un glosario al final con algunos términos que aquellas personas que estén menos familiarizadas con el mundo del cómic quizás desconozcan, y les pueda ayudar a entender todo el contexto. Pero sobre todo estoy muy orgulloso de la segunda parte, que es la que motivó todo esto, porque creo que es un buen análisis, creo que es un buen repaso a lo que son los personajes legados, a lo que es la figura de Miles dentro del mito arácnido. Para mí es también un canto a lo positivo, que es que personajes legados como él nazcan y permitan que los personajes crezcan. La existencia de Miles no solo le permite ser mejor a él, permite que Peter Parker sea mejor. Y al permitir eso, permite que todas las historias en las que están involucrados sean mejores. Y creo que eso también es gran parte de la gracia de las historias que vivimos, que puedan ser mejores y que puedan ayudarnos a sacar algo más de dentro de nosotros. Creo que también es un viaje de ida y vuelta
Y a mí es que me emocionan mucho estas cosas y sobre todo las cuestiones metanarrativas que trato en el libro sobre la posición de Miles, la posición de Miguel O'Hara. Si has visto la película también, si simplemente te han gustado las películas animadas, también creo que es un análisis que merece la pena. Turno ahora para nuestro público. A ver, ¿quién quiere descolgarse con una pregunta para Nacho, que está aquí con nosotros, sobre el libro, sobre la experiencia editorial? Aparte, Nuria, por favor. Hola, buenos días. Estamos aquí viendo la charla. La verdad que nos está gustando mucho y yo tengo dos preguntas para Nacho. La primera es, ¿habrá alguna posibilidad de que el libro acabara en alguna tienda de cómics aquí en Canarias? En Tenerife, más específicamente. Y la segunda es, en el libro se trata en algún momento, porque desde que sale la película de Miles he visto mucho debate sobre ello, sobre todo en redes sociales, pero la propia identidad de Spider-Man y qué significa ser Spider-Man es una de las cosas que dentro de, vamos a decir, los propios fans del superhéroe, como que trae a mucho conflicto. Muchas personas dicen que Spider-Man es una idea, otros dicen que Spider-Man es Peter Parker y Miles Morales no puede ser Spider-Man, es otra cosa. Me gustaría saber tu opinión, simplemente. Gracias. Vale, muchas gracias por asistir y por escucharnos. Me alegro de que os esté gustando. En lo referido a las tiendas en Canarias, a mí me encantaría que llegase a todas las tiendas de cómics posibles. Mi intención es coger una lista de correos lo más amplias posibles de las librerías que existen en España y enviarles un mail de este libro existe, se distribuye a través de este sistema. Si queréis pedirlo, adelante. Si tú me dices ahora mismo el nombre de alguna tienda en Canarias, en Tenerife, a la que quieras poder pedirle el libro, me busco el mail y les escribo lo antes posible. Vale, apúntate cómics y mazmorras porque es la tienda como dentro de cómics de Tenerife, es como el de las más importantes, sinceramente, junto con otro que hay arriba que se llama Comixería. Y creo que quedaría muy bien un libro de ensayo de Spider-Man dentro de cualquiera de esas dos tiendas. Creo que funcionaría muy bien. Perfecto, pues yo me la apunto y luego me busco su página web y les mando un mail. De todas maneras, no deja de ser curioso que en una semana del cómic de La Laguna se plantee el tema de tiendas en Santa Cruz. De todas maneras, una buena forma también de llamar la atención sobre el tema es pedirlo a las propias librerías, ya sean de Santa Cruz o de La Laguna. Es decir, tienes este libro y también promover el tema de que sean también ellas las que contacten con el autor. No sé cómo lo ves tú, Nacho. Yo encantado, cualquier tienda que quiera contactar conmigo para pedir información al respecto, perfecto. También sé que yo estoy en una posición distinta porque yo no soy una gran empresa a la que sea fácil ir a pedirle un montón de libros. Yo soy un único autor con un único libro. Entonces, es más difícil que las librerías vengan a mí a pedirme que les distribuya el libro, pero estoy abierto a cualquier clase de comunicación con cualquier librería de España para intentar facilitar lo más posible la distribución. Si encuentro además alternativas a Amazon e Ingrams para que puedan hacer incluso más fácil esto, las utilizaré para asegurarme de que todo el mundo pueda llegar a disfrutar el libro. A mí es lo que me gustaría, que llegue a librerías y que también esté disponible en bibliotecas. En lo referido a la otra pregunta que me has hecho respecto a la identidad de Spider-Man, en la segunda parte sí que hablo al respecto, no de forma tan directa como a lo mejor lo hablaría la primera película animada, Into the Spider-Verse, que para mí sí que es... Into the Spider-Verse es para mí la mejor película sobre ser Spider-Man, mientras que No Way Home sería la mejor película sobre ser Peter Parker. Y esta Cross de Spider-Verse es como que cierra ahí un triángulo peculiar sobre ser Spider-Man y lo que significa como mito, como leyenda, como historia que nos conecta como humanos. Entonces sí que hay muchos apartados sobre qué significa ser Spider-Man, incluso si no es el tema principal, pero sí que se confronta, por ejemplo, cómo ve las cosas Miguel O'Hara, cómo las ve Miles Morales, cómo actúa Peter B. Parker, qué supone para Spider-Gwen pasar de ser la chica de los años 60 y 70 que no pasaba de tener ese rol, a de repente encontrarse con que también es una Spider-Man, una Spider-Woman. Entonces, esos temas están ahí. No, ya te digo, no de afrontados de forma tan directa como a lo mejor Into the Spider-Verse, pero forman parte también de lo que es el libro.
¿Más preguntas que quieran plantear? Tenemos que indicar que para las personas que participen, de las que están aquí presentes, se va a sortear, como les indicaba, dado que no todo el mundo entró al principio y se quedó con esta copla, se va a sortear un ejemplar que Nacho ha donado con mucha cortesía. También hay que decir que ha donado otros dos. Uno va a estar en la biblioteca de la Universidad de La Laguna, otro va a estar en una biblioteca de La Laguna, con lo cual, digamos, en cuanto a disponibilidad para lectura, pues ya tenemos o vamos a tener en breve esa disponibilidad. Pero para el tema, digamos, de tener en propiedad, pues existe esa posibilidad. Así que, ¿alguien más entre el público quiere hacer alguna pregunta, aunque sea, digamos, con este gancho un poco burdo que acabo de soltar? Hola, yo soy Nuria, que estábamos los dos viendo la... Una cuestión, simplemente a los efectos prácticos para contar. ¿La persona que está contigo, Nuria, también se inscribió y están los dos en la misma conexión? No, no se inscribió, yo le conté más tarde y entonces la estoy yendo conmigo. Vale, perfecto. De todas formas, entonces cuentan ustedes como uno. ¿Vale? Sí. Adelante, Nuria. Bueno, yo solo quería hacer una pregunta sobre el libro en sí, porque sí que estoy interesada en él, porque estoy empezando a investigar para hacer mi propio TFG sobre la película en sí de Spider-Verse y su animación, etcétera. Entonces estoy recopilando como esa información y me interesa muchísimo el tema, porque es verdad que yo conocí a Miles y lo que es el mundo de Spider-Verse a través de las pelis de animación, que es como mi foco principal. Y no conocía tantos, bueno, no conozco prácticamente nada sobre su historia del cómic, si es muy dispersa la película o no, etcétera. Entonces es como algo que más o menos te vi comentar antes sobre el índice del libro y tal, y como que yo te quería preguntar si eso es algo, una de las cosas que íbamos a poder encontrar dentro, esa diferencia, o si la propia historia suya, que fue la original de los cómics, y su relación con esas películas, porque obviamente me sería muy útil en ese sentido, quiero decir. Gracias. Va. Gracias a ti por la pregunta. Mira, en el libro se va a ver espejado, pero espero que se entienda bien. Tengo una sección que es básicamente cómo leer a Miles Morales y ofrezco tres páginas que están hechas en Canva, que tienes los números año a año. Entonces, tendrías la referencia USA de lo que se ha ido publicando y una manera muy sencilla de ir siguiendo el camino. Antes de todo eso, tienes un repaso hecho por mí de lo que es la vida de Miles y cómo algunos autores les han ido enfocando desde lo que es su nacimiento. Tengo una sección de un capítulo que está dedicada al racismo con el que fue recibido el personaje, porque ahora queda más olvidado, pero tal cual, las mismas reacciones que vemos hoy en día de forma racista contra algunas actrices y algunos personajes por el mero hecho de existir, le pasó a Miles Morales exactamente igual y está todo registrado en internet. Entonces tienes todo el repaso de su vida y aparte, sobre todo en la parte 2, como que los personajes principales tienen su capítulo dedicado y tienes conexiones entre lo que sucede en los cómics y cómo eso acaba representado en la película. Eso también se expande a otras secciones, porque, por ejemplo, el capítulo dedicado a Spider-Punk, pues también acaba hablando de su tío. Y ahí está todo mezclado, pero las referencias están ahí. Y aparte, si te sirve en el propio libro, pues bueno, la bibliografía al final son un montón de referencias que te pueden venir muy bien. Qué bueno, muchas gracias, la verdad. Es que, claro, yo que no, o sea, que estaba empezando a investigar porque lo que más me interesaba en un principio era la animación, eso fue lo que habría que después me interesara más el propio personaje. Y aunque yo podía sacar mis propias conclusiones en cuanto a esa lectura de la política de la sociedad y la diversidad de personajes que se representan en las películas y tal, sí que me faltaba como esa parte de los cómics en sí. Entonces me daba mucha curiosidad por cómo era el libro, pero muchas gracias por resolverme. A ti por la pregunta, y te digo también que de gente que se lo ha ido leyendo en este par de meses, a mí más de uno me ha dicho, oye, pues igual a la hora de conocer a Miles les recomendaría más directamente el libro que no necesariamente entrar por una etapa en concreta, porque es un buen repaso. Entonces, el feedback que tengo es que también te podría ayudar en lo que estás buscando ahora mismo. ¿Alguna cuestión más que quieran plantear? Pues
Yo creo que no. Así que, Nacho, muchísimas gracias por participar con nosotros en este programa de presentación de libros, en esta semana del cómic de La Laguna. Y desde Radio Campus te deseamos la mejor de las suertes y el mayor de los éxitos en esta aventura literaria. Muchas gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer estar aquí. Ha sido muy divertido y muy agradable. Pues nada, en cuanto al tema del sorteo, dado que se planteaba en cuanto a quien quisiera participar, ya fuera por chat o ya sea, dado que ha habido ha habido una participación doble, digamos una suscripción aprovechada por duplicado, pues Nuria, pues te llevas el libro con lo cual escribe a esta dirección que te vamos a dejar en el chat, que es la de la emisora universitaria, con tus datos postales y te la mandaremos por correo. ¿De acuerdo? Gracias, yo lo tengo en cuenta. Muchas gracias, de verdad. Pues nada, pues dicho esto, solamente queda decir que esto ha sido la 22ª edición del programa Hablando sobre Libros, que hemos hablado sobre Miles Morales cruzando el mito arácnido con su autor aquí presente, Nacho Teso, que esta es una actividad en el marco de la 13ª semana del cómic de La Laguna y que esta es Radio Campus, la emisora de la Universidad de La Laguna.